Bienvenidos al último bloque político de esta noche de precandidatos a intendente de la ciudad de Córdoba. Como les anticipaba antes de la pausa, vamos a hablar con el presidente del PRO, también anotado para competir por el sillón principal del Palacio 6 de Julio, exdiputado nacional también. Bienvenido, Javier Prieto, ¿cómo estás? Gracias por la invitación, Danila, gracias. Bueno, también armador larretista, ¿no? Te podemos poner... Bueno, sí, estamos trabajando en el partido desde hace mucho tiempo. En ese plan. En ese plan también. Viene Horacio Rodríguez Larreta este El domingo. ¿Cuál es la expectativa de esta gira? Porque la anterior estuvo un poquito accidentada. Bueno, viste que como siempre pasa en las visitas de los precandidatos a presidente, todos quieren estar. Se hace difícil poder hacer todas las actividades que se proyectan o por lo menos los dirigentes aspiran a tener. Pero no, va a estar tranquilo, vamos a estar en unas reuniones con dirigentes al mediodía, entiendo que va a ir al Cosquín Rock después, pero me parece que, bueno, la campaña presidencial no largó todavía y, bueno, falta un poco la definición de nuestros candidatos. Lo seguro es que tenemos buenos dirigentes con opciones de ser candidatos a presidente con buena chance y eso es lo que es el valor agregado del espacio, ¿no? De todas maneras, en la gira pasada varios dirigentes, incluso de los llamados larretistas cordobeses, le facturaron a su precandidato la falta de definiciones, ¿no? Y plantean que en cierta forma esa ausencia o el liderazgo débil, si me permitís el término, desordena o no permite una estrategia clara en el territorio. ¿Crees que va a corregir eso, que va a mimar al PRO, que se va a apartar un poco de los figurones de Juntos por el Cambio? ¿En qué plan lo ves? No coincido con ese análisis, me parece que él no tiene que corregir nada. Pero lo habrás escuchado, ¿no? Porque viene de adentro, no es mío. Obviamente, las opiniones están y todos tienen la libertad de hacerlas, de formularlas, pero digo... no coincido con eso porque, digamos, no tiene un liderazgo débil desde el punto de vista de que gobierna un distrito, si no el más importante, uno de los más importantes del país, con un alto nivel de aceptación, con un nivel de conflictividad importante también, pero con una amplitud importante donde tiene muchas fuerzas incorporadas, con desafíos de gestión muy importantes, pero con resultados que están claramente a la vista. Y es un perfil distinto, posiblemente, el del dirigente, pero que de ninguna manera refleja debilidad. Todo lo contrario, está muy tranquilo porque confía en su gestión, su capacidad de gestión. Y también en sus fidelidades, las que supo construir acá en el territorio, porque varios dirigentes ya abrieron el teléfono de nuevo hacia Patricia Bullrich, que la habían desestimado. Eso es legítimo, cada uno tiene, digamos, afinidad con un dirigente u otro. Yo creo que Horacio tiene la aptitud, la experiencia y los resultados acreditados como para ser el próximo presidente que pueda empezar a ordenar la Argentina. Creo que está en él y en todo su equipo, tiene un gran equipo trabajando, tiene muchos economistas, porque claramente el principal problema es la economía y el rumbo de la Argentina. Tiene un grupo muy importante trabajando en eso. Y además, proyectando muchos programas que entiende hay que llevar adelante en todo el país, producto de estar recorriendo todos los distritos de todo el país. Javier, lo traigo al capítulo Juez de Loredo, que al menos para nosotros que vemos la política de Córdoba es el más interesante. Hubo una reunión recientemente en Buenos Aires. ¿En esa reunión se resolvió ya que el candidato va a salir de las encuestas? Le pregunto porque recién estábamos conversando con Juan Negri y él en un momento, bueno, a él se lo ve muy tranquilo, dice que va a sobrar el tiempo. No se ve si sobraría el tiempo para hacer una interna y se estaría llegando a la misma situación que generó la ruptura del 2019. Bueno, a ver, recién escuchaba al viceintendente diciendo que casi es un enigma saber cuándo va a estar las convocatorias para la elección. Si no lo sabe él, que está en la mesa chica de quien va a decidir la convocatoria a la elección de la ciudad, ¿quién lo sabe? En el caso del gobernador, si no lo saben, están mucho más cerca que nosotros de saberlo. Así que a mí me parece que ese no es un problema, pero sí esta indefinición en relación a
quién va a encarnar tal o cual candidatura. Lo vengo diciendo desde diciembre en las mesas Juntos por el Cambio. Desde mi opinión personal, no es conveniente para nuestro espacio. Estamos cediendo tiempo y espacio muy valioso, no solo porque la gente ve que no hay una decisión, sino también ve que no hay un acuerdo de unión, que sería importante transmitir. Se habla mucho de la unidad, que es innegociable, etcétera, pero la verdad es que... Sí, pero no hay un correlato práctico. Claro, de un lado hay unidad, candidatos y proselitismo ya en la cancha, y del otro lado estamos todavía sin la primera definición, que de esa se desprenden muchas otras. Entonces, en mi opinión personal, no es bueno que eso esté ocurriendo. Ahora, es cierto que como no hay convocatoria todavía formalizada, podemos jugar con ese tiempo. A mí me gustaría ofrecerle a los cordobeses una definición a esta altura del año de quiénes van a ser candidatos en las distintas opciones, tanto a gobernador como a intendente de la ciudad, y de todas las demás candidaturas que hay que elegir. Y me parece que además de eso hay que trabajar mucho, se está escuchando mucho, se recorre mucho, se dialoga con la gente. En mi caso, yo estoy recorriendo todos los barrios de la ciudad y la principal tarea es la de escuchar. Hoy es esa la tarea. Pero en concreto, ¿se resolvió? ¿Las partes acordaron la encuesta como método? No se resolvió. Porque eso es lo que trascendió esta semana. Primero es quién lo resuelve, si los candidatos o los partidos. Los partidos estamos de acuerdo en que tenemos que avanzar en una definición. En la definición, lo que primero se pone es tratar de lograr un acuerdo, porque, digamos, si en política no somos capaces de acordar nosotros, es muy difícil pedirle a la gente que nos reconozca después, digamos, una capacidad de representarlos bien. Así que a mí me gustaría primero poner ese aspecto como en primer lugar. Ahora, si eso no ocurre, bueno, hay otras alternativas, como hacer una o varias encuestas. Yo propuse hacer varias encuestas. ¿Cuándo deberían hacerse esas encuestas? ¿Cuál es el momento? Porque ese es otro de los puntos que están en discusión. Ese también es un punto... De Loredo, obviamente, ya lo hablamos, tiene un techo más alto para crecer y quiere patear esa definición. Ese es un tema a discutir, porque siempre las encuestas se dice es la foto del día. Sí. Uno hace una encuesta que se lee hoy, entonces dice, esa es la foto de hoy. Entonces, toda encuesta perdería vigencia al día siguiente con ese criterio. Y la verdad es que no cambia tanto en pocos días y en un mes o 2 meses no puede cambiar tanto la percepción de la gente cuando ya hay nombres muy lanzados, hay como, digamos, como está muy conversado todo lo que se puede llegar a hacer y con quiénes llevarlo adelante. A mí me parece que las encuestas son un testeo muy importante. Y bueno, y finalmente está la elección interna, ¿no es cierto? Que no tenemos pasos, si bien está previsto en la Constitución, no están reglamentadas. Digamos, pero en el fondo ninguno la quiere. Ninguno la quiere, algunos la piden. Sí. Algunos la piden, otros no la quieren, pero a mí me parece que las cosas están mucho más claras escuchando a la gente que sabe, a la gente que mide, y hay personas serias que miden. Y bien podríamos, como yo había propuesto en algún momento, hacer un pool de encuestas, 2 o 3 de las empresas más reconocidas o más serias, si querés, del país y hasta una internacional, llegamos a proponer, una empresa internacional, que se haga un promedio de esas mediciones y que ese promedio sea para las partes como la ley misma, como si fuera un contrato. Vamos a hacer varias, esto es un promedio y eso es a lo que nos vamos a tener. Me parece que eso, sumado a que todos conocemos quienes pueden encarnar determinados roles y sabemos lo que está esperando la gente, es lo que debiéramos estar haciendo ahora, porque los cordobeses necesitan tener una alternativa seria de cambiar de un signo político que gobierna hace 24 años, con muchos aciertos, con buenos resultados en muchos casos, y en muchos otros casos con una falta de resultados total, o ni siquiera en prioridad de una agenda seria que, como yo siempre digo, el oficialismo, tanto provincial como en la ciudad de Córdoba, hace muchas cosas y muestra muchas que no tienen la correlación con la gente. Si uno le pregunta a la gente cuál es la prioridad, no es esa seguro. Javier, volviendo un pasito atrás en la entrevista, conocer la fecha de la elección provincial, la convocatoria de la elección provincial, ¿es una condición necesaria y previa para que se termine de elaborar el reglamento o no?
No, el reglamento está elaborado. Bueno, O sea, oficializar. El reglamento está elaborado, el acuerdo de la coalición está terminado. Acá hay una indefinición política, no técnica. Eso está claro. Lo que pasa es que la falta de definición política condiciona el resto del armado, demora las decisiones y la puesta en escena de los candidatos y también de la necesidad y el tiempo para explicitar nuestra propuesta, porque los cordobeses no solo quieren saber si hay una alternativa para cambiar, quieren saber qué le vamos a proponer y qué pensamos hacer. Bueno, Javier, ahora vamos a pasar al tema de la semana que hemos desarrollado en Diario Alfil. Hace ya varios meses que venís recorriendo la ciudad en plan de esta campaña de instalación que venís encarando y se habló de esta fórmula con el defensor del pueblo, Mario de Cara. Arranca esta campaña en dupla, va a presentar la renuncia. ¿Cómo vienen esas conversaciones? Bueno, la verdad es que con Mario de Cara hemos coincidido, primero, en la necesidad del cambio, que entendemos, porque como decíamos, se están viendo muchas obras en la ciudad, pero no son las obras que la gente necesita. La prioridad es el agua, es la cloaca, es los desagües pluviales, es el arreglo de las calles, es la iluminación, no solo de las avenidas principales, sino de los barrios, donde la droga ya se comercializa, digamos, a diario. Entonces, esas son las necesidades. Las plazas son todas bienvenidas y son muy lindas y todos las disfrutamos, pero antes queremos tener agua y cloacas. Entonces, por eso nosotros decimos que la prioridad de la decisión del que gobierna se legitima con la gente cuando coincide con la necesidad de la gente. Bueno, nosotros claramente lo escuchamos en todos los barrios que no es esa la prioridad de los vecinos. Ni hablar de la inseguridad. Que pero si bien vamos a lo que te pregunté, que ya nos vamos quedando sin solo te digo eso. Lo de la seguridad, muchos dicen es Sí. responsabilidad de la provincia. La ciudad puede hacer muchísimo. Un monitoreo como hace la Ciudad de Buenos Aires, alarmas comunitarias, mejor iluminación, desmalezamiento, un montón de cosas. Ahora, lo que vos planteabas... Sí, si va a presentar la renuncia, porque bueno, el pedido de licencia lo retiró. A ver, con Si Mario van a hacer con Mario de campaña Cara juntos. coincidimos en la necesidad de cambio. Sí. Tenemos la misma visión de lo que necesita Córdoba y sabemos cómo. Entonces, no se vuelve atrás, esta es una decisión política que va para adelante. Vamos a avanzar no solo en la fórmula, sino tenemos los equipos técnicos trabajando con todas estas cosas que les contaba de la necesidad de la ciudad y vamos a formular una buena propuesta seria. Y lo más importante creo que tiene como valor agregado esta fórmula es que es una fórmula cruzada de dos partidos que integramos Juntos por el Cambio y que me parece que es lo importante, que es el primer acuerdo que se logra dentro de la falta de acuerdo en Tal cual, otros es para estamentos. celebrar, sin duda. Exactamente. Bueno, Javier Preto, muchísimas gracias por este diálogo con Alfil TV. Gracias a ustedes por la invitación. Ha Muy sido un amable. placer. Despedimos entonces al presidente del PRO, Javier Preto, y quédense ahí que ya llega el segmento cultural a cargo de Dirte Ortiz.